de las empresas pues va a presupuestar mal el año entrante teniendo en cuenta que omiten ciertos factores que son bien importantes. Entonces, empecemos por un dato bien importante y es el precio en el último año del consumo de tokens, el precio que ofrecen los proveedores como OpenAI, como Google, como Anthropic y todo el centenar de proveedores que existe, cayó un 67% respecto al año pasado. De $18 por millón de tokens pasamos a 6. Y es una de las caídas de precio más rápidas que ha tenido cualquier tecnología. Sin embargo, las facturas de las empresas subieron, en promedio más del doble. De hecho, aquí hay un caso bien particular y es el ejemplo de Uber. En diciembre del año pasado, Uber le dio acceso a herramientas de inteligencia artificial a unos 5.000 ingenieros. Y para abril, 4 meses después, se habían agotado todo el presupuesto anual de 2026. Quedaban 8 meses del año y 0 pesos, $0 para seguir operando las soluciones de inteligencia artificial que tenían. Y por eso quiero que anoten algo bien importante y es que esto no le pasó a la empresa por ser desorganizada o a una empresa cualquiera, le pasó a Uber, que tiene equipos de finanzas, que tiene equipos de ingeniería de primer nivel en el mundo. Y esto pasó básicamente porque el presupuesto se fijó en 2025 antes de que se hiciera una escala, o pues a escala el tipo de solución que terminaron desplegando. Presupuestaron una cosa, desplegaron otra. Entonces, teniendo en cuenta que muchos de ustedes muy probablemente en este momento están preparando ese presupuesto, quieren invertir en proyectos para el otro año, necesitan discutir esa aprobación, pues es muy importante que lo hagan con la información completa. En este espacio, entonces, como les decía, Uber pues se pasó del presupuesto y en este espacio la idea es que ustedes pues se lleven 4 cosas. Lo primero es que podamos explorar un poquito desde lo técnico, pero recuerden, todos podemos ser técnicos en un grado base para entender cómo funciona cada tipo de solución de inteligencia artificial y de dónde nace su costo. Además de eso, vamos a ver cuáles son las 5 formas en las que cobra el mercado, sin importar la plataforma. Van a recibir un workbook que Juanfe ya les va a enviar acá por el chat, en donde vamos a tener 4 tipos de prompts en donde podemos tener una conversación guiada para diagnosticar el tipo de proyecto que queremos. Y adicionalmente, para ustedes, les vamos a entregar una calculadora de operación que está parametrizada por nube, por tipo de empresa y por tipo de solución para que ustedes puedan hacer sus estimaciones con base en lo que vamos a ver durante la sesión de hoy. Entonces, ¿qué hay dentro de cada tipo de solución? Entonces, lo primero es una ecuación muy sencilla, el costo mensual. El costo mensual de cualquier solución de inteligencia artificial se calcula teniendo en cuenta el volumen por el costo unitario y adicional a eso, la plataforma fija y la operación humana. ¿Qué pasa? Casi todo el mundo se concentra acá, en el volumen y el costo unitario. Entonces, ¿cuántos tokens consumo yo y eso lo proyecto? Hago una regla de 3, una proyección lineal, pero dejan por fuera algo muy importante que son los costos de plataforma que están asociados al cómputo para operar eso, la operación humana. Inevitablemente alguien tiene que estar atento, tiene que haber un humano supervisando estos sistemas, porque bien sean agentes autónomos o automatizaciones cognitivas, pues puede ocurrir el error. Y en estos escenarios, en un entorno corporativo, pues debe haber alguien que atienda ese tipo de errores. Entonces, vamos a discutir hoy sobre 4 tipos de familias de soluciones y que pues son 4 unidades de cobro diferentes. Casi todo lo que las empresas están construyendo en este momento cae en una de estas 4. No quiere decir que sean las únicas, pero digamos que es como lo que más se observa demandado en el mercado. Entonces, fíjense en la primera columna, porque es así como llega la gente, no llega diciendo necesito un rack, sino llegan diciendo es lo que necesitan, ¿sí? Cuando tú vas a plantear un proyecto de inteligencia artificial en un comité, dices, no, yo necesito una automatización cognitiva. Lo que dices, yo quiero que se procese un volumen de documentos y solicitudes y que se extraiga información de eso. O yo quiero un asistente que responda a preguntas sobre nuestra propia información. Entonces, en ese caso, tenemos estos 4 casos de uso generales. El asistente con RAG,
que está asociado a soluciones de recuperar información sobre el propio conocimiento de uno, que pueden ser documentos, pueden ser manuales, puede ser un catálogo, y eso se cobra por persona y lo que usa, pues por persona que lo usa y cada consulta que hace. En el caso de las automatizaciones cognitivas, que son todas estas automatizaciones que están relacionadas con modelos que leen, que procesan documentos o que clasifican o que extraen datos, el cobro es por documento o por la solicitud tramitada. En el caso de los agentes son soluciones autónomas que tienen la capacidad de planificar, actuar y verificar en un bucle teniendo en cuenta un stack de herramientas. Entonces, en este caso, el cobro o el costo es por el caso resuelto. Un agente, por ejemplo, de prospección, va a tener una misión y es prospectar el lead y para ejecutar ese proceso va a tener que hacerle preguntas al usuario, usar herramientas como el CRM para registrarlo. Entonces, mi caso resuelto es desde que el usuario saluda hasta que el usuario me dejó sus datos y el agente me lo registró en mi CRM como un lead y lo puedo contactar posteriormente. Y por último, un caso que de pronto no se conversa mucho, pero que existe, es el caso de la analítica predictiva. Yo puedo hacer modelos que a partir de datos históricos predigan. Esta parte no es conversacional, esta parte no se cobran tokens. Entonces, yo puedo, por ejemplo, modelar la demanda que va a tener de una materia prima en mi organización para gestionar mejor los inventarios, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con la primera familia, que es la del asistente con RAG. El RAG es una arquitectura que RAG viene de Retrieved Augmented Generation, generación aumentada por recuperación. ¿Y qué quiere decir esto en palabras sencillas? Yo le doy a un asistente una herramienta o a un agente una herramienta para que cuando yo le haga una consulta, el agente use esta consulta para buscar información relevante dentro de esa base de conocimiento, traerla como contexto y darme una respuesta. Es muy utilizada ahorita para los asistentes que pues, se tienen para responder preguntas de conocimiento. Entonces, en este caso, para esta arquitectura, pues no se fijen en estas 6 piezas, fíjense en 2 zonas. De este lado está la zona de la izquierda, que es la zona de preparación. Entonces, yo aquí es donde cojo mis documentos, que pueden ser documentos de Word, pueden ser PDFs, pueden ser archivos de texto e incluso imágenes, y esos documentos los convierto en embeddings. Los embeddings son la representación, digamos, numérica de esos fragmentos de texto. Y para generar los embeddings, generalmente utilizamos un modelo. OpenAI ofrece modelos, Google ofrece modelos, hay open source que ofrece modelos para eso, entendiendo que los modelos para generar los embeddings son diferentes a los modelos que generan, en este caso, texto. Y esa información, después de que nosotros la fragmentamos y la representamos en esa forma numérica, que es la que le permite al asistente recuperar lo relevante, pues se tiene que guardar en una base de datos. Eso es lo que se llama base de datos vectorial. Entonces, la primera parte está relacionada con la preparación de la información, se hace una vez y se tiene que repetir cuando se actualiza alguno de esos documentos. Por ejemplo, si yo tengo información de mi catálogo de productos, pues yo genero los embeddings, meto eso en mi base de datos vectorial, pero si dentro de 6 meses actualicé mi catálogo, pues yo tengo que actualizar esos índices que tengo en la base de datos vectorial. Ese efecto de repetir el proceso de indexación, pues me va a generar un costo. Por el otro lado, tengo la parte de la consulta. Entonces, la de la derecha ocurre en cada pregunta que yo le hago al asistente. El asistente toma mi consulta, luego de tomar la consulta, va y hace una búsqueda de los mejores resultados dentro de esa base de datos, de qué es lo más relevante para mi consulta. Se trae un número específico de vectores relevantes, o sea, de pedazos de texto relevantes, que yo lo puedo hacer de 5, de 6, de 10, de 30, pero en la medida que aumente la cantidad de fragmentos que recupero, pues aumento el costo de la cantidad de tokens que le voy a enviar al modelo. Por lo tanto, el costo de la respuesta. Y por último, el modelo con base en ese contexto, pues redacta una respuesta con lo recuperado. En eso consiste esta arquitectura. Entonces, veámoslo en palabras sencillas. El fraccionamiento es como
partir un manual en fichas de archivos, ¿sí? Cada documento se corta en fragmentos y el modelo lee fragmentos, no el libro entero. El embedding es darle a cada ficha, a cada pedacito de texto, una coordenada en un mapa de significados. Entonces el texto se vuelve como una lista de números y dos fichas que hablan de lo mismo quedan cerca en ese mapa. Entonces, en esa base de datos vectorial lo que ocurre es que cuando yo hago una consulta, el modelo, el embedding, genera esa representación de números y mira qué es lo que es más cercano en ese mapa, en un mapa de lo que significan las palabras. Este proceso es totalmente numérico, creo que no es necesario entrar en detalles técnicos, pero lo que ocurre es que se halla esa similitud por medio del uso de funciones trigonométricas, como la relación del coseno, la relación del producto punto, la relación del producto cruz. Eso dentro de las herramientas, ya te les muestro un ejemplo, uno selecciona ese método, pero lo que ustedes tienen que entender es que el embedding es simplemente generar esa representación de números. La base de datos vectorial es donde yo voy a guardar esos pedazos y para la recuperación híbrida, pues es como buscar por tema. Pero en este caso no vamos a buscar por tema o por palabra exacta al mismo tiempo, sino sobre lo que significa esa consulta. Ricardo, cuéntame, creo que tienes una pregunta. Sí, Alejo, digamos en este tema del RAC, para una organización que usualmente está generando miles de, pues, no sé, miles de documentos diarios, eso del RAC se tendría que hacer en la fórmula de la calculadora cada segundo, me imagino, la actualización, ¿cómo sucede usualmente para el tema del costo? Depende de lo que hayas de hacer sobre el análisis de los documentos diarios. Creo que eso sería algo más de automatización cognitiva. Ya ahorita que lo explique, de pronto te aclaro eso. Vale, Pero si yo tengo un rack y todos los días voy a estar actualizando miles de documentos, pues creo que no estoy escogiendo la mejor arquitectura porque estoy generando un costo todos los días de actualización. ok. Debería mirar otros mecanismos. Gracias, Alejo. Listo. El reordenamiento es dentro de ese rack un segundo filtro. Entonces deja más arriba las respuestas más relevantes, más abajo las menos relevantes. Y luego viene la generación, que es cuando el modelo agarra esos pedacitos de texto que recuperó y genera una respuesta. Eso me genera, pues a mí, un costo en tokens. Entre menos fichas yo le envíe a la respuesta, a la generación, pues va a ser más precisa y más barata. Entonces hay una decisión de arquitectura que pues tiene un impacto en la factura. Veamos el caso de un asistente. En este caso vamos a hacer un asistente de catálogo para 400 asesores. Entonces, metámonos en este escenario. Hoy le escriben al área de producto y esperan horas para saber qué producto aplica y a qué precio. Entonces, la solución debería responder en segundos y debería citarme a mí alguna circular vigente o algún documento oficial. Los supuestos para este caso son que tengo 400 asesores en el país o en la TAM o pues en general en la organización y que cada uno de esos asesores va a hacer 6 consultas por día. Eso, si lo multiplico, se traduce en 52.800 consultas al mes. Entonces, tengo 50.000 documentos en la base de 6 páginas cada uno. El número, yo sé que estos son números grandes, pero el número ustedes lo parametrizan. ¿Cuántos documentos? Yo acá estoy asumiendo que tengo un catálogo de productos que tienen 50.000 documentos. Es un número bastante grande y que cada documento tiene 6 páginas. Y ese es el dato que hace pues caro el caso. Las listas de precio cambian en función de la cantidad de documentos que yo esté procesando y qué tantos documentos cambian por mes, que era el caso que Ricardo me consultaba. Y entonces si yo actualizo los documentos todos los días, pues entonces el corpus, cuando hablamos de corpus, hablamos del pedazo de texto. Entonces supongamos que yo tengo un, un catálogo que está relacionado con servicios de remodelación en casas o un catálogo de mobiliario para casas. Si yo tengo que actualizar esos textos, pues voy a tener el costo de la actualización. Además de eso, está el costo de los fragmentos por respuesta. Entonces, cada vez que yo le hago una pregunta al asistente, el asistente va a ir a esa base de datos que tiene 50.000 documentos, va a traer, en este caso, si yo defino que va a responder 6 o que va a utilizar 6 fragmentos de respuesta,
pues entonces me va a traer los 6 que son más relevantes para la consulta que yo hice. Y eso puede ser aproximadamente 800 tokens. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que haya mayor claridad de dónde veo yo esos tokens. Y por último, cuando yo ya genero la respuesta, pues tengo otro consumo de tokens. Entonces, nosotros estimamos bajo estos supuestos el presupuesto, el número de consultas, por el costo de consulta, por las gigas mes del índice. Esto quiere decir, si yo guardo un documento, pues ese documento me ocupa un espacio en la memoria del computador. En el caso de las bases de datos vectoriales, lo que ocurre es que el proveedor que yo escoja me cobra por la cantidad de gigas que yo tengo al mes ahí indexadas. Si yo tengo 50.000 documentos de texto, supongamos que esos sean 2 gigas, entonces el proveedor me cobra por la cantidad de gigas que me tenga almacenada ahí por mes. Por el otro lado, el porcentaje de reindexado. Entonces, si yo sé que tengo que actualizar el catálogo cada mes, entonces puedo calcular cuántos documentos debo reprocesar cada mes y eso me genera un costo por el precio del embedding. Y por último, las licencias de la plataforma. La plataforma puede ser cualquiera. En este caso, tenemos soluciones como N8N, que está muy disponible para cualquier persona en el mercado, pero en las organizaciones a veces ocurre que hay restricciones de, no, nosotros trabajamos con ambiente de Microsoft, entonces tiene que ser Microsoft, o no, nosotros trabajamos con ambiente Google, entonces tiene que ser obligatoriamente Google. O hay empresas que son más abiertas y dicen, no, pues operamos con algún proveedor de bases de datos vectoriales que me permitan hacer esa integración y me corren una tarifa. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es el costo de licencia de la plataforma. Entonces, hay tres medidores importantes y es, uno, se paga por la búsqueda, se paga por la respuesta y se paga por mantener el archivo al día. Pagar por la búsqueda quiere decir, yo le hice una pregunta al asistente, pues al hacerle la pregunta, el asistente tuvo que convertir mi consulta en esa representación numérica, ir a la base de datos vectorial y traerse los pedazos de texto más relevantes. El proveedor de la base de datos vectorial me va a cobrar por esa consulta. Lo segundo es la respuesta. Entonces, cuando el modelo recupera esos pedazos de texto relevantes, tiene que generar una respuesta. Y ahí el otro proveedor me va a cobrar tokens por haber generado esa respuesta. Y lo tercero, como les decía, cada cambio de indexación, es decir, cada actualización de conocimiento, pues también me va a cobrar porque yo voy a tener que meter información a la base de datos vectorial. Y por lo tanto puedo estar aumentando, también disminuyendo la cantidad de gigas que tengo almacenadas ahí en esos embeddings. Entonces, acá está el montaje del índice por pieza, con dos parámetros que fijan su costo: el solapamiento entre fragmentos y la dimensión del vector. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, permítanme un segundo, ya voy a abrir acá una ilustración que les puede facilitar el entendimiento de lo que vamos a hacer. Entonces, esta es una herramienta de visualización, ¿no? No es una calculadora formal. Creo que no están viendo mi ventana. Ya la vuelvo a compartir. Esta es una herramienta de visualización, es gratuita. Se las voy a compartir para acá. Y lo que vamos a hacer es estimar o pues hacer una aproximación visual de lo que es un embedding. Entonces, uno puede tener un texto. Imaginemos que este texto que ven acá, pues, es el catálogo o la información de sus productos. Y ese texto se tiene que convertir en esos embeddings. Entonces, cuando les hablo de fraccionar la información, uno determina cuál es la forma de partir esto. Yo acá puedo decir que va a ser por caracteres, pero también se puede hacer por tokens. Eso depende del proveedor.
Y cuando yo cambio el tamaño del fragmento, pues lo que estoy haciendo es cogiendo un pedazo de texto, como lo ven ustedes acá en colores, y ese pedazo de texto pues, tiene una representación numérica. Además de eso, yo le puedo poner un overlap, un traslapo entre esos pedazos de texto. Y acá pues, se diseña en función de la dimensión que tengan los documentos. Si yo, por ejemplo, tengo un manual que tiene 100 páginas y yo en ese manual hago un chunk size, un tamaño de fragmento chiquito, pues voy a tener cientos de miles de vectores. Y si yo en una búsqueda sobre 100.000 vectores recupero 6, ¿ustedes qué tan relevantes creen que van a ser esos 6? Tal vez muy poco, ¿cierto? En un caso contrario, yo podría decir, listo, no, yo voy a representar mis chunks más bien como por página, y si el documento tiene 100 páginas, pues voy a tener 100 embeddings, y en ese escenario, pues la forma de recuperar va a ser un embedding diferente, pero más extenso, más tokens. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando definimos los chunks. Entonces, para armar ese index que les estaba mencionando, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el documento fuente, entonces cuántos documentos son por el número de páginas, y eso nos da un estimado de miles de páginas o cientos de páginas o decenas de páginas. Eso no nos lo van a cobrar, pero cuando los procesamos, sí nos van a hacer un cobro de los tokens. Cuando yo hago el fraccionamiento, como les mostraba, de definir en el modelo cómo fracciono eso y qué tanto lo traslapo, a mí el proveedor, como OpenAI, Anthropic o Google, me cobra por eso. El embedding puede tener dimensiones. Esos arreglos de numeritos que les estoy explicando pueden ser de 1500 hasta 5000 dimensiones. Y se cobran por token de entrada. El índice vectorial, que es lo que yo guardo, se cobra por gigabytes por mes. En la práctica, ¿en dónde se ve esto? Entonces les voy a mostrar. Este es un flujo de rack sencillo en N8N. Entonces, acá podemos observar que yo puedo, en este caso, cargar un documento y en este documento voy a buscar acá un ejemplo de un proyecto. En este caso, este documento que estoy abriendo, como ustedes pueden ver acá, tiene unas características y acá es donde yo decido cómo quiero procesarlo. Entonces yo quiero insertar documentos, pero para eso necesito un embed. Entonces cuando lo ejecuto, ustedes pueden observar acá que lo que estoy definiendo es una forma de partir los caracteres. Le estoy diciendo que es por cada 1000. Insisto, esto es como la persona, el desarrollador lo quiere hacer, pero para que veamos acá en la práctica dónde se ve eso que les estoy explicando. Y adicionalmente, tiene que haber un modelo de embedding de OpenAI. En este caso, este falló, pero lo podemos volver a correr. Me falló por la API key. Entonces acá podemos observar que utilizó un modelo de embeddings, que en este caso ustedes pueden ver que no es ni GPT-4 ni GPT-5, sino que son modelos de text embedding. Y cada modelo, en este caso, tiene dimensiones diferentes. Miren que puede ser de 256, de 512, de 1024, de 1036 y de 3072. ¿En qué se traduce tener mayor dimensión? Pues que van a pesar más los archivos. Y si pesan más los archivos, pues va a aumentar la cantidad de gigas que tienen en la base de datos. Y si aumenta la cantidad de gigas que tienen en la base de datos, pues el proveedor les va a cobrar más. Eso ocurre en todos los proveedores. Amazon Web Services, Google, Microsoft, OpenAI y pues terceros como Pinecone, por ejemplo. Entonces, hasta aquí, pues vemos cómo se arma pieza por pieza esto. Ahora pensemos en el costo por consulta. Entonces, cuando yo le hago una consulta a ese rack, pues yo tengo unos tokens de entrada que son como el prompt que yo le doy. Eres un asistente que tiene acceso al conocimiento del catálogo de las líneas comerciales de tal empresa. Tu misión es responder de forma detallada las consultas del usuario usando las fuentes de información A, B, C, D y E. Ese es el prompt que yo le doy de entrada. Y tengo también los tokens de salida. Los dos tienen tarifa.
a este agente, yo le puedo decir, explícame de qué trata el proyecto. Y para generar esta respuesta, bueno, esperen que acá tengo un problema desde el API. Nuevamente voy a refrescar sesión. Y mientras se genera la respuesta, les explico. Para hacer la query, miren que aquí yo les especifico pues, la base de conocimiento que contiene y adicionalmente acá está el límite. Este límite es el número de fragmentos que recupera la base de datos. En este caso, hay un problema de dimensiones y es que yo puse la búsqueda con dimensiones de 3072 y es de 1536. Esto es un error mío aquí, que por error ejecuté esto así. Así que, bueno, voy a procesar una última vez estos datos. Cargo el archivo. Esto, pues, genera los embeddings. Y luego ya yo le puedo hacer consultas acá. Acá le puedo decir de qué trata, viendo que acá particularmente pues tengo GPT-4o y acá en la herramienta del query tengo el mismo modelo de embedding. Entonces, cuando yo le hago una pregunta a ese asistente, lo que va a ocurrir es que él va y busca en la base de datos y se trae el número de respuestas relevantes. Miren que en este caso, para responderme sobre ese documento, sobre el proyecto, esta es la respuesta generada, pero lo que ocurrió, aquí ustedes pueden observar, se consumieron 2.177 tokens. 1.943 son del prompt, son de la entrada, y 234 son la salida. Si yo miro qué fue lo que buscó el modelo, acá ustedes pueden observar que el modelo recuperó todos estos números, pero todos estos números se traducen simplemente en texto que viajó como contexto a la gente. Ustedes pueden acá ver, este fue el contenido de las páginas que se le entregó al modelo, y el modelo con base en eso, en este caso, miren que son 6 items, porque yo le puse, no, fueron 4, miren que le puse 4, entonces se trae 4 pedazos de texto que son relevantes y con base en eso me genera una respuesta. Entonces aquí viene el punto. Si yo estoy haciendo una presupuestación dentro de la etapa de desarrollo, pues yo tengo que estimar cuánto me cuesta tokens aproximadamente cada consulta, y ese es el input que ya ahorita posteriormente puedo meter en la calculadora. Entonces, si yo sé que mi asistente va a responder 50.000 consultas, pues yo debería proyectar. Ahorita observamos que el costo de la consulta de la gente que les mostré acá es de aproximadamente 1.943 tokens de entrada y 234 de salida. Entonces, si yo hago la proyección a 50.000, pues eso me daría aproximadamente solo en entrada 97 millones de tokens. Y en salida, pues serían los 234 por los 50.000, estaríamos hablando de 11 millones de tokens. Ya vamos a ver cómo vamos el precio de los tokens. Pero acá ya tengo la claridad de cuánto va a consumir. Piensen en los tokens, yo siempre lo explico como con la factura del agua. Cada vez que yo converso, cada vez que yo pregunto, es como si abriera la llave y la cerrara. Por eso tenemos que pues, desarrollar soluciones que sean costo eficientes. Entonces, de los 5.300 de entrada que estoy poniendo acá, 4.800 son los fragmentos recuperados, lo que les mostré ahorita, más en este caso, más del 90%. Y por eso el parámetro que más mueve el costo de este tipo de arquitectura es cuántos fragmentos yo voy a mandar por consulta en mi rack. Subir de 6 a 10 sube un 67% aproximadamente el costo de la entrada. La misma pregunta, la misma respuesta. Entonces, por eso, en estos proyectos de rack, es importante tener en cuenta la cantidad de documentos que va a recuperar. Ángela, cuéntame. Es decir, que uno puede jugar allí con los chatbots. O sea, iniciar con un chatbot que no genere tokens y ya a lo último direccionar al equipo, al cliente que vaya a usar la herramienta, a la inteligencia artificial. No, igual sí tendrías un costo porque mira que aquí para hacer este experimento y aquí darles este ejemplo de uso, yo tuve que gastar 2.177 tokens y a mi OpenAI me cobró esos tokens, tanto los del embedding
como los de ahorita responder la pregunta. Eso gratis, a menos de que tengas un modelo local, pues lo puedes hacer gratis, porque ya les voy a contar qué quiere decir tener un modelo local. Eso tampoco quiere decir que sea gratis. Hay cómputo asociado a eso. ¿Sí respondí tu pregunta? O sea, me refiero cuando hablo del chatbot es como ya respuesta, digamos, si va a ser por asistencia, servicio al cliente, digamos por WhatsApp. Entonces, iniciar primero con un chatbot que no genere tokens, o sea, que no toque la inteligencia artificial. Y ya, o sea, que filtre y que ya deje para lo último, si realmente requiere inteligencia artificial, ya Ah, ok, empiece el flujo ya te con entendí. inteligencia Tienes artificial. toda la razón. En esos casos de soluciones de atención al cliente, lo más costo eficiente es eso, usar los mensajes fijos que tiene el API de WhatsApp y ya cuando sea algo estrictamente necesario, ahí sí haces que use el RAG, porque el RAG te va a costar, el componente generativo te va a costar. Entonces, si son operaciones voluminosas de 50.000, 10.000 chats por mes, pues la operación también se crece. Entonces, esa es una muy buena estrategia, Ángela. Mil gracias. Listo. Entonces, hay cuatro formas de cobrar. La base de datos vectorial gestionada, en este caso les voy a mostrar un ejemplo que es Pinecone. Entonces, Pinecone es uno de los muchos clientes que existen de bases de datos vectoriales. Insisto, hay de Google, hay de Microsoft, hay de Amazon. Pero acá para mostrarles, Pinecone le da una capa gratuita. A eso es a lo que nos referimos con base vectorial gestionada. Alguien me la gestiona. Yo me preocupo solamente por conectarla, pero yo no me tengo que preocupar ni por el servidor, ni por la seguridad de eso en la nube, ni por los temas técnicos de sostener eso operando. Pero el proveedor, pues me cobra a mí por las consultas y por la cantidad de volumen de información que yo tengo almacenada. Les voy a mostrar acá un ejemplo. Esto es Pinecone, insisto, es una de muchos tipos de bases de datos vectoriales. Y Pinecone, disculpas, no me está cargando. Listo, entonces acá ustedes pueden observar que yo estoy utilizando una cuenta gratuita. De hecho, en esta cuenta hice un proyecto hace un tiempo de un agente de investigación que que tiene indexados 203.000 papers relacionados con inteligencia artificial. Entonces, estos son los embeddings. Miren que son pedazos de texto. Y acá Pinecone, miren que en la capa gratuita, RU son unidades de lectura. Me da 1.000.000 de unidades de lectura al mes. Eso es bien generoso. Pero, pues, haciendo la proyección que teníamos ahorita, pues de pronto puedo tener varios millones de consultas y paso la cuota gratuita. Mira que está la de almacenamiento. Acá ya tengo 1.7 gigas de las dos que me dan gratis. Si me paso esas dos, me van a empezar a cobrar. Y tengo las write units, o sea, unidades de escritura, entonces me deja hacer 2 millones de veces de operaciones de escritura. Así que si yo lleno mi base de datos una vez con 1.000.000 de embeddings, pues me van a cobrar ahí 1.000.000 de operaciones de escritura. Pero si después yo necesito actualizar el 20% de eso, 200.000, pues me van a cobrar esas unidades de escritura. Son las tres dimensiones en las que les explicaba que el RAG cobra. Harold, creo que tienes una pregunta, cuéntame. Sí, la parte de la privacidad de la información, por ejemplo, entiendo que estás manejando una capa gratuita, ¿sí? Y pues bien generosa, la verdad. Pero el tema, digamos, de la parte de privacidad, si uno en el RAG pues va a colocar, digamos, documentos que pueden ser sensibles, igual aquí en esta, digamos, en Pinecone y en otras, ¿cómo manejan ese tipo de, digamos, de políticas, pues estando en la capa gratuita? Listo, ellos tienen unas políticas de privacidad, pero mira, en Pinecone particularmente, ellos lo que están haciendo es desplegarte un contenedor, un lugar por allá en Amazon Web Services, donde tú alojas esos fragmentos, esos pedazos.
digamos que eso tiene una dirección única. Entonces ellos crean como esa cajita donde tú botas todos los vectores en algún lugar en Amazon Web Services y eso es cómputo en la nube. Entonces por eso es que es administrado, porque tú no te estás encargando de configurar eso en Amazon Web Services para que lleguen allá los vectores y eso, sino que ellos se encargan de gestionarlo. Ya dependiendo del proveedor, hay diferentes condiciones, términos y servicios, ahí pues, es tema de consultar cuáles son esas políticas. Pero esta es una buena opción para arrancar barato y precisamente prototipar, validar. La idea es siempre prototipar para tener una idea del consumo y el costo de la solución para después proyectar y masificar. El error más grande es lanzarse y decir, voy a hacer un agente para que todos los usuarios lo utilicen, porque pues pueden darse una sorpresa fea con la factura en todos los servicios. Hay otras opciones que son la de búsqueda en la nube. Entonces, en lugar de hacer este mecanismo que yo les estoy mostrando acá, en donde tengo la parte en la que yo ingreso información y la parte donde yo consulto, hay soluciones como en el caso de Microsoft, ellos ofrecen Azure AI Search, que ya tú cargas los documentos y ellos por detrás se encargan de procesarlos en Banks y ya tú puedes hacer búsquedas semánticas. Amazon tiene OpenSearch, Google tiene Vertex AI Vector Search, entonces son soluciones que ya están listas y ellos te cobran es por unidades por hora más las consultas. Entonces te cobran es por la capacidad reservada de cómputo para responder esas solicitudes, se use o no. Y además de eso, por el volumen de consultas. Entonces es un poco más predecible porque tú sabes cuál es el costo fijo por guardar tu información y cuánto es el costo por consulta. Hay otra opción y es, no, tú dices, no, yo quiero hacer una extensión de mi motor actual. Yo tengo bases de datos SQL o yo tengo MongoDB, porque las empresas, las organizaciones tienen diferentes tipos de bases de datos. ¿Qué ha pasado? Últimamente, los gestores de bases de datos como MySQL Server, PostgreSQL, MongoDB y podría nombrar muchos otros, han adoptado la forma de adaptar esas bases de datos para que sean compatibles para guardar en Banks. Entonces, esa es otra opción. No es nada nuevo la factura. Si yo ya pago factura para administrar una base de datos y eso se está en Banks, pues yo le puedo meter en Banks y ahí me ahorré el costo. Y por último, y ya te respondo tu pregunta, Harold, está el motor autolojado. Entonces, este es el caso en que ustedes dicen, no, yo no lo voy a pagar a ningún proveedor, pero yo voy a cuadrar un servidor y voy a configurar la base de datos y la voy a conectar a mi aplicación, a mi asistente. ¿Qué pasa? Pues si bien no vas a tener un costo que le pagues a un proveedor, pues sí tienes el costo fijo del recurso humano que se encargue de hacer eso y además de eso, pues el costo del servidor. Si es un computador físico en tu oficina, costo energético. Si es un servidor en la nube, costo por suscripción del servidor. Y en la medida que aumente el tamaño, pues te van a cobrar más. Ahora sí, cuéntame, Harold. Sí, en la parte, digamos, los documentos no necesariamente siempre son extraíbles de texto, entonces muchas veces se necesita de pronto de un tema como OCR para poder extraer el texto. Entonces, la pregunta es más como cuál es digamos, la combinación más costo eficiente para este tipo de, digamos, de documentos que también se tienen que extraer, digamos, el texto para luego hacer el embedding. Es más eso. Depende de la naturaleza del dato. Mira que ya hay soluciones que te permiten buscar imágenes. Entonces tú escribes en tus palabras una búsqueda de algo que quieres ver en una imagen y te recupera imágenes. Pero para eso, las imágenes las procesas con un modelo de embedding especializado para imágenes. Hay modelos de embedding especializados para todo e incluso hay modelos multimodales que te generan embedding de video, de texto, de audio o de imagen. Muchos proveedores lo ofrecen, pero el cobro es igual. El cobro es igual. Te van a cobrar después por la cantidad de embeddings que proceses y el almacenamiento. Oscar, Ok, ¿y cuéntame. cuál podría ser, por ejemplo, uno de esos que es multimodal? Ya te muestro uno. Google tiene unos muy buenos, pero ahorita, por ejemplo, Amazon Web Services, miren, Amazon Web Services ofrece este servicio que se llama Nova Multimodal Embeddings. Entonces, para agentes que tienen RAG y búsqueda semántica, pues ellos tienen la capacidad de procesar todo tipo de archivo. Entonces, mira que tú puedes procesar video, audio, documentos visuales como infografías, imágenes, texto. Y bueno, esto es una métrica de qué tan efectiva es la recuperación. Pero mira que Google tiene, 12 Labs tiene, Amazon tiene, Cohere, o sea, ahí hay centenares de opciones. La elección ya es del usuario, pero multimodales hay muchos.
Ok, gracias. Listo. Oscar. Ahí, Alejo, gracias. Mira, si yo tuviera la necesidad de que la gente no consultara toda la base de documentos, sino un conjunto en particular basado en la empresa que me está consultando o el historial, o un historial particular, ¿qué modelo aplicaría ahí? No te escucho ahí, me perdí. Perdón, se me desactivó el micrófono. Ya voy a buscar inmediatamente un flujo para poder explicar ese escenario. Entonces, claro, Ok, supongamos que les doy un ejemplo de un agente que implementamos de prospección para un cliente del sector alimentos. Ellos proveen, en este caso, y materias primas para la industria de alimentos, aceites, harinas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no voy a revolver el conocimiento de chocolates, aceites y harinas en el mismo lugar, yo tengo que separarlos en diferentes bases de datos. Para eso, el agente, como arquitectura, que ya la vamos a analizar, puede tener varias herramientas. Yo puedo tener, este es uno que hicimos para el externado, entonces yo puedo tener una herramienta que tenga el conocimiento del manual del externado y puedo tener otra base de datos vectorial que tenga el conocimiento sobre el departamento de matemáticas y puedo tener bases de datos vectoriales o índices de diferentes temas. Entonces, uno ya trabaja eso desde la ingeniería del prompt de la gente. En este caso, yo a la gente le digo, mire, usted tiene para cada tema una herramienta y de esa manera la gente sabe cómo consultar esa información. Eso ya es algo de ingeniería de prompts, que también es importante porque si el prompt es grandísimo, entonces el input va a ser cada vez más grande, pero es importante para que pueda manejar las diferentes fuentes de conocimiento. ¿Me hago entender? sí, Alejandro, muchas gracias. Listo, Alejandro, qué perfecto. pena. ¿Puedes repetir nuevamente cómo sería el prompt? Ah, bueno, no, eso no es que este sea el prompt definitivo, ¿no? Aclaro eso, sino en el prompt yo le dije acá en esta sección uso de herramientas. Cuando el usuario haga preguntas, analiza la intención y utiliza la herramienta adecuada. Tema, herramienta. Entonces, tema, información sobre el reglamento de la universidad externado. La herramienta se llama conocimiento externado. Programa de pregrado de ciencia de datos y se llama la herramienta conocimiento de departamento de matemáticas. Entonces, lo que le estoy diciendo es de forma literal cómo se llaman estas herramientas. Pero ya va a entrar en el detalle con los agentes y hablamos de esa herramienta. Porque, claro, ese agente para dar una respuesta no se va a ir directo a una fuente del RAC, sino que primero tiene que detectar en cuál tiene que consultar. ¿Listo? Gracias, Alejandro. Sí. Pero eso no es doble trabajo. No, no, la idea es que no sea doble trabajo, porque si lo pongo a buscar en todas, pues el costo se va a seguir elevando. Entonces, bueno, la siguiente arquitectura es la automatización cognitiva. Digamos que en la actualidad he visto muchos casos por ahí de gente que genera contenido que a cualquier flujo lo llaman un agente y no, cualquier flujo no es un agente. Un flujo es un flujo y esas automatizaciones existen desde que existe el RPA. Cuando hay un proceso que tiene una secuencia de pasos fijos y una lógica definida siempre, eso no es un agente, eso es una automatización. Una automatización cognitiva es cuando yo le meto un componente de razonamiento en ese flujo. Por ejemplo, yo quiero hacer una automatización que cada vez que me llegue un correo al correo de facturación, algún modelo lea la factura e identifique o clasifique el tipo de factura, si es orden de compra, si es factura, o que extraiga información de ahí. Ese proceso que es dinámico, o sea, la factura ustedes saben que depende del proveedor, pero lo que no cambia es que llega al correo, yo extraigo lo que está en el correo, lo leo, extraigo la información y la registro en algún lado. Lo que es dinámico es cómo la leo y qué es lo que le extraigo. Entonces, ahí está el componente cognitivo y eso es una automatización cognitiva. Entonces, en este caso, miren la bifurcación al final. El 85% pasa sin que nadie lo toque generalmente. Ya depende del arquitecto, del desarrollador, cómo haga la solución, pero generalmente el 15% restante cae en una bandeja que una persona tiene que revisar. Y esa bandeja, pues no es una falla del proyecto, sino que es parte de la arquitectura, hay que costearla desde el primer día.
Puede que hayan excepciones que el modelo no logre clasificar dentro de las opciones que tiene y lo deje para el humano. Ahí igual estamos reduciendo volumen para el humano y por eso, al estimar el coste en automatización, pues no solo debo estimar tokens, plataforma, sino que, bueno, horas hombre de quién va a estar ahí al frente. Entonces, dos cosas acá bien importantes. La primera, pues acá no hay un modelo, sino que pues, hay tres. Uno que mira la página, entonces el modelo multimodal, uno que decide de qué se trata y uno que arma la tabla de datos. Podría poner los tres en uno mismo, pero eso me puede variar de pasos. O sea, si yo hago una gente que haga eso, la gente puede que no siga los mismos pasos siempre. Si hago una automatización cognitiva, yo me encargo siempre de que un modelo mire la hoja que le estoy pasando, que transcribe, el otro modelo clasifica lo que se le extrajo y el otro modelo extrae los campos puntuales. Esa es una forma más eficiente o pues de mejorar el umbral de confianza. Entonces, pues el sistema dice qué tan seguro está de lo que leyó y ustedes ponen una raya de lo que queda por debajo y que va a revisión humana. Subir la raya pues da más seguridad y más cola. Con cola me refiero a cola de cosas que tiene que hacer la persona. Bajarla pues da menos cola, pero también da más riesgo, porque estos modelos de lenguaje se pueden equivocar. Y también, pues teniendo en cuenta que ustedes me dirán, ay Alejandro, pero use Opus 4.8. Ah, claro. O Opus 5, que es el mejor. Pero los invito a que exploren ahorita después del ejercicio cuánto cuestan los tokens de Opus 5 versus los tokens de Haiku o las versiones de GPT Mini, que son mucho más económicas para tareas como estas. Entonces, pues no se trata de escoger el modelo más inteligente para cosas simples como estas. Veamos un caso de facturas de proveedores que llegan por correo. 20.000 al mes, un ejemplo, son una empresa grande, pero ustedes pueden hacerlo a la escala de su empresa. Y hoy, digamos que esas 20.000 facturas las procesan 4 personas. Entonces, esa es la trampa de esta arquitectura. El negocio cuenta facturas, 20.000, ¿sí? El proveedor, el del proveedor de los modelos de lenguaje, cuenta las páginas. Si son 6.4 por factura, pues entonces ya no estamos hablando de 20.000, sino de 128.000 páginas. Y eso, pues, eleva el costo. Presupuestar por documento, sin saber cuántas páginas trae, pues, es un error de más o menos 6 veces en ese escenario que estoy planteando. No solo tenemos que pensar en la cantidad de facturas, sino en la cantidad de texto o de imagen o de información que voy a procesar en esa factura. Creo que dejaron una pregunta, ¿no? Entonces, pues ese costo, como les decía, depende mucho de la tasa de automatización que nosotros definimos. Con 85% de automatización, pues el costo total en este escenario que les planteé sería de 280 documentos. De 180 revisión humana, ¿sí? La gente, pues cuesta más que la tecnología, ¿de acuerdo? Y si ustedes suben la automatización 10 puntos, de pronto a 95, con lo menos acá, pues el costo de la tecnología casi no cambia, pero sube de 100 a 110 y el total del costo humano baja. ¿Por qué? Porque a mí las horas, hombre, generalmente, o sea, si lo hacemos en comparativa de consumo de tokens, me van a costar probablemente más. Entonces, es importante que hagamos este comparativo teniendo en cuenta que no siempre, o sea, ese es el escenario ideal, que una automatización no requiera de intervención del humano, pero en el mundo real hay excepciones y nosotros tenemos que estimar eso. Entonces, en este caso, la unidad de cobro cambia en cada etapa. Por un lado, la lectura multimodal, pues va a depender por token de imagen. Si la imagen tiene mayor resolución, me cobran más tokens. Por el otro lado, va a tener la clasificación. Si yo clasifico el documento, pues voy a tener el texto, corpus, y me van a cobrar por documento. Si yo quiero extraerle los campos, pues voy a llamar a algún modelo para que extraiga esa información y me van a cobrar por la llamada del modelo. La validación, pues, suele ser más bien un costo propio, en este caso, para validar, o sea, el validar, yo corro una prueba sobre 50 documentos y valido el humano, verifica si la extracción se hizo bien, pues el costo tiende a ser horas hombre. Y la cola humana, que como les decía, es ese campo que queda libre a intervención humana que pues ocurre. No siempre, pero ocurre. Entonces, acá está el detalle de cómo la unidad de cobro cambia en cada etapa. La lectura pues cobra las páginas, la clasificación cobra documentos y la revisión pues
horas, las horas de la persona que revise. Y eso pues ya ahí lo tienen en el deck. Ahora pasemos entonces a la familia de los agentes, que las mencionamos bastante. Entonces, acá el sistema no responde de forma directa como lo hace un RAG o como lo hace una automatización cognitiva, sino que hay un bucle. Entonces, en el bucle hay temas importantes, se definen unos pasos. Les voy a mostrar nuevamente acá en este ejemplo de la agente que les mostré acá. Miren que yo aquí, dentro de el prompt que le doy a la gente, le digo, mire, directrices de la conversación. Primero, salude y preséntese cordialmente. Segundo, detecte el idioma. Tercero, respuestas informativas. Atienda a cada duda con información precisa. Use las herramientas de conocimiento. Cuarto, invitación a profundizar. Si el usuario muestra interés en el programa, ofrézcale más detalles. Cierre amable. 5. Entonces, estoy hablando de 5 pasos. ¿Quién define el número de pasos? Ustedes, el que haga la solución. Entonces, los agentes tienen un ciclo. Un agente tiene como cerebro un modelo de lenguaje que me consume por tokens. Cada vez que el modelo razona, consume tokens. Y cada vez que ejecuta un paso, consume tokens. Entonces, eh, el agente generalmente planifica qué es lo que tiene que hacer a partir de lo que le dice el usuario, llama a una herramienta, lee el resultado de la herramienta, decide y verifica, y luego nuevamente pues avanza en el ciclo, a menos de que esté en el último paso. En ese orden de ideas, hay una situación bien importante a tener en cuenta, especialmente los agentes que están expuestos de cara al público. Hay un tipo de ataques que se llaman ataques adversarios o prompt injection. No sé si de pronto ustedes han escuchado al respecto, pero yo le puedo meter un prompt a un agente y puedo lograr que cambie su comportamiento. De hecho, eso le pasó a Rappi como el año pasado. Pusieron un agente así de servicio y les hicieron una inyección y le sacaron un montón de datos. Entonces, para eso, en producción, y esto, insisto, sobre todo de cara a agentes que van hacia el usuario exterior. Porque digamos que en las empresas, pues a ver, no creo que nadie internamente en una empresa quiera hackear o hacerle una inyección a un agente, pero de cara al público sí es importante. Entonces uno lo que hace es revisar el prompt que llega antes de pasárselo a la gente para evitar una inyección. Y entonces eso puede ser un componente que también consuma tokens. Em, cada pieza de lo que tenemos acá, entonces, pues primero la planificación y la gente decide el siguiente movimiento, no todo el plan. Pero en cada iteración, ahorita lo veíamos, yo le hacía una pregunta y él decidía ir a buscar, hacer una consulta en la base de datos vectorial y volvía. En cada una de esas, él registra en su contexto, en su memoria, ese texto. Entonces, el modelo entre un paso y el siguiente, pues básicamente se le olvida todo. Y entonces uno, ¿cómo hace para que mantenga el contexto? Pues en cada paso hay que volver a mandarle el historial entero de lo que ha hecho, que incluye las instrucciones, la descripción de las herramientas que iban dentro del prompt y todo lo que ha ido pasando. Entonces, si yo tengo un agente de 10 pasos, imagínense cómo va creciendo el contexto en cada vez que hace un paso de razonamiento. Por eso es que no siempre la solución tiene que ser agentes para todo. En línea uno ve muchos demos y cómo hablan de agentes para todo, e incluso este tipo de creadores de contenido que dicen, crea tu equipo de agentes que automaticen toda tu operación en tu empresa y factura miles de dólares al mes. A ver, esa es una promesa difícil porque uno, tienes que garantizar que los agentes operen de forma muy controlada. Dos, tener tantos agentes, primero incrementar el consumo y pues tu operación verdaderamente tiene que justificar esos costos. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta, cuéntame, Ángela. Alejo, ¿y cómo hace? Yo he visto que hay varias personas que dicen, ofrecen un agente que han creado por ejemplo, Vilma, ¿no? Que dice, "Ay, utilicen esta gente, he creado esta gente". Ellos cómo hacen con tanta gente que lo usa y que lo ponen gratuito, entre comillas, ¿no? Pues generalmente en esas aplicaciones, tú ves que te dan unos créditos gratis y luego te dicen, métale una tarjeta de crédito o métale su API Key. Eso te lo aseguro, nadie da gratis eso. Sin embargo, existen open source como Hugging Face. Voy a mostrar Hugging Face. Es una plataforma grandísima open source
que tiene más de 3 millones de modelos de inteligencia artificial, no solo de lenguaje, de todo, visión por computador, extracción, texto a audio, y ellos le dan a uno, digamos, que unos créditos de inferencia ahí. Miren que yo acá podría usar este modelo y ellos me dan unas opciones disponibles para usar unos créditos gratis, pero te ponen un límite. De hecho, Google también regala un poquito. Mira, si yo me voy a Google AI Studio, todos, completamente todos, así su cuenta sea personal, ustedes pueden generar una API Key y van a ver que la API Key tiene como una capa gratuita. Los créditos, los tokens que te dan son muy limitados. NVIDIA, OpenRouter, exacto. Hay bastantes. Pero mira, en este caso, acá estoy abriendo Google AI Studio y acá en la sección de API Keys, acá ustedes pueden observar que Google le permite a cualquier usuario sin meter tarjeta de crédito usar una API Key, pero que le da unos tokens limitados. Miren que aquí aparecen unas que me aparecen como free tier. Entonces hay formas gratuitas, pero es que si ya es con la información de tu organización, con cosas de tu negocio, pues uno no quiere estar cargando información o enviando la información a modelos que son APIs gratuitas, porque ahí sí estás mandando tu información por allá a un servidor que está revolviendo la información tuya con la de todo el mundo y pues, de pronto no sabes qué va a pasar allá. Cuando pagas el licenciado, ya es diferente porque tu información, el proveedor garantiza que esté aislada o que el dato repose en un lugar independiente al que otros no tengan acceso. ¿Me hago entender? Sí, sí, muchas gracias, Alejandro. Listo. Entonces veamos el caso de la gente. Yo quiero hacer un agente de prospección para que cuando la gente llegue a mi página web, entonces pueda preguntarme y automáticamente un agente le escriba, o yo lo quiero en WhatsApp para que esté enviando información. Entonces, pues el canal cambia el presupuesto, ¿sí? Si es un canal público, pues quien escribe no tiene ningún tipo de licencia ni tampoco. Imagínense uno llegar a una página web y que yo quiera hablar con el agente de prospección y le diga, dame una API o autentícate para usarlo, pues eso no va a pasar. Es un costo que tengo que asumir yo. Entonces, eh, si yo tengo 8.000 conversaciones al mes, de las cuales 970, 960 también pues terminan en una cita agendada, que sería la idea, convertir gente interesada en leads. Y quiero que retengan esto, porque vuelve el bloque en dos. Sí, una cosa es un canal público, que quien escribe no tiene la licencia, y el 100% de las interacciones consumen, y el otro escenario es el mismo agente, pero puesto dentro para empleados. Costaría completamente distinto dependiendo de la plataforma que yo use para desplegar. Ya les voy a explicar por qué. Pero acá la unidad de negocio no está en la conversación del token, sino el costo por cita agendada, el costo de la conversación. Así como ahorita ustedes vieron el agente de Rack, les voy a mostrar otro ejemplo que trae acá para mostrarles. Y es un agente que tiene acceso a mi calendario. Entonces, yo le puedo decir, dime la disponibilidad de mañana para agendar reuniones en mi calendario. Entonces, este agente, miren que razona, el agente se activa acá y luego de que razona, va a tomar la decisión de usar una de estas herramientas. Miren que razonó, usó esta herramienta, agregó a la memoria y me va a dar una respuesta con base en la información que trajo. Lo que ocurrió por detrás, si ustedes miran acá el desglose, fue, él escribió la memoria, la actualizó, llamó a un modelo de OpenAI, llamó a una herramienta, obtuvo información de la herramienta. Luego volvió a escribir en la memoria los datos actualizados y luego me generó una respuesta. Acá ustedes están viendo que mañana pues yo tengo ya estos eventos programados, entonces pues no hay disponibilidad entre 8 a 5. Y esta acción, miren lo que me costó, 24.000 tokens. Entonces yo podría decir, si esa fuera mi conversación tipo, pues podría hacer una proyección con base en eso. Para el caso de un agente de prospección, pues claramente dentro de la etapa de desarrollo tenemos que simular con rigurosidad bien cómo es ese proceso de prospección pues, del cliente y sobre cuántos pasos el agente debería razonar para al final buscar registrarlo en un CRM y hacer un agendamiento. ¿Me hago entender? Sí, Listo. muy bien, gracias.
Listo. Es muy importante que tengan presente que el costo no crece en línea recta, porque por lo que les estaba explicando, la línea gris punteada, que es lo que ustedes ven acá, pues costa nada y producción cuesta una fortuna. La línea gris punteada es lo que la gente presupuesta generalmente. Si son 10 pasos, pues 10 veces crecimiento en línea recta. Pero la verdad es que la curva naranja es lo que realmente ocurre. 55 veces o 5 veces y media más de lo presupuestado. Por lo que les contaba, en cada paso el agente tiene que ir aumentando el tamaño del contexto y eso no aumenta el costo de los inputs. Crece de forma escalada. Y la consecuencia, pues en la práctica está en que si yo duplico los pasos, pues no duplico el costo o pues lo cuadruplicaría. Por eso el piloto pues salió barato y en el piloto las tareas eran cortas. Entonces uno tiene que simular los escenarios reales y monitorear ese consumo total en la medida que crece la conversación. Dentro de cada paso, entonces para este escenario, yo tengo en cada paso 2.700 tokens fijos. ¿Qué son tokens fijos? El prompt inicial que yo le di a la gente. Entonces los proveedores le permiten a uno usar algo que se llama caché. Entonces si yo siempre le estoy mandando el mismo prompt en cada una de esas iteraciones, el proveedor me deja guardarlo en caché y no me lo va a cobrar como nuevos tokens. Y eso me permite a mí optimizar esos costos. Pero insisto, entonces también tengo que considerar el costo y la cantidad de tokens que voy a almacenar en caché. El caché guarda básicamente el prefijo que no cambia, las instrucciones y las herramientas. Baja el consumo alrededor de un 28%, es una muy buena medida, pero pues no arregla el historial porque el historial cambia en cada paso y nunca se puede cachar. Para eso entonces la solución que yo les propongo es básicamente establecer topes de pasos, tratar de acotarlo o no hacer agentes que hagan 10.000 cosas, sino agentes que hagan cosas muy puntuales para que tengan que razonar en menos pasos y les cuesten menos. Y por último, a ver, acá mirando el costo por caso resuelto, entonces, pues, como les decía, el caché guarda el prefijo que no cambia, las instrucciones y demás. Entonces, yo puedo tener un costo por caché, el tope de pasos, que ataca justamente esa parte, con caché con un tope de 6 pasos, en el mismo caso pasa de 77.000 toques a 21.000, en estas cifras que estamos hablando bajo este supuesto. Y son dos controles distintos, pero se complementan bastante bien. La última arquitectura es, como les decía, de pronto ahorita no se habla mucho de esto, pero el modelado predictivo. Hay empresas que dicen, oiga, no, yo quiero estar monitoreando en mi cámara de seguridad si entra una persona a la oficina. O, como les decía, yo puedo decir, no, venga, es que yo quiero hacer un pronóstico semanal de demanda. Entonces, yo tengo 3.500 productos en 6 bodegas, entonces necesito pronosticar qué tanto voy a necesitar con base en mis datos históricos. Digamos que uno lo puede hacer empíricamente, así como humano, y decir, bueno, yo promedio los últimos meses y tomo las decisiones. Eso, de esa forma y con la experiencia y la intuición es que los jefes, los directores de las áreas de compras gestionan eso. Pero ahorita hay muy buenos modelos de analítica predictiva que permiten hacer forecasting de variables. Entonces, en este escenario, estos modelos funcionan diferente. Acá no se consumen tokens, sino que yo tengo que tener un pipeline de datos, es decir, si yo tengo una tabla que tiene el histórico de ese material que yo quiero predecir, pues yo tengo que procesar esa tabla, entrenar un modelo con eso, entrenar ese modelo me va a costar GPUs, cómputo, sea en la nube, sea local, pero me va a costar. Y luego, si yo quiero que ese modelo esté en algún lugar alojado, como en la nube, versionado, pues tengo que pagar un registro de modelos en alguna nube y tengo que tener un servicio de inferencia. ¿Qué es un servicio de inferencia? Pues así como una gente puede llamar una herramienta, pues yo puedo hacer que una aplicación llame un servicio de inferencia. La aplicación le manda los datos de la persona y el servicio de inferencia devuelve los datos. Ustedes estoy seguro que todos han utilizado un servicio de inferencia. ¿Acá alguna vez han tenido que autenticar su identidad en en un banco? Que les dicen, tómele foto a la cédula y luego tómese una selfie. Sí, sí. Sí. Lo que están haciendo en ese momento es cargar los datos al servicio de inferencia que tiene que estar disponible 24/7. Imagínense que el banco les dijera, lo siento, solo puede verificar su identidad de 8 a 5. En una emergencia en la noche, no sé, de la madrugada, pues entonces uno tiene que tener eso corriendo en algún lugar y eso es costo energético o de proveedor. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, estos modelos se degradan. Yo tengo que seguirles dando reentrenamiento para que entiendan lo que estoy buscando predecir. Entonces, hay un reentrenamiento periódico que se hace ya, pues, dependiendo de la naturaleza de lo que yo estoy prediciendo. ¿Me hago entender? Entonces,
De estas piezas que les estaba explicando, el pipeline de datos es la banda transportadora que trae los datos limpios todos los días. Recoge ventas, corrige lo que llega mal y deja todo listo para calcular. Si se detiene el pronóstico, pues se detiene. Y la deriva es más bien como la traicionera, que es cuando el mundo cambia, el modelo se queda con el mapa viejo. Imagínense que yo estaba prediciendo la demanda de, voy a decir, llantas para carros. Y de repente llegó la pandemia. ¿Ustedes qué creen que pasó con esa demanda? Cambió completamente. Entonces el modelo tiene que actualizarse con información para eso. Pero es un proceso cíclico y además de la infraestructura y todo eso tiene un costo bien importante que es el de recurso humano. Necesitan un científico de datos o un ingeniero de machine learning, alguien que tenga la capacidad técnica de modelar eso estadísticamente, desplegarlo, pero es un recurso que se necesita. O pues lo pueden contratar con proveedores, como Innovators, pero eso también se traduce en costo. Y en este caso, como les decía, para el costo, el pronóstico semanal de una semana por bodega, entonces el costo es por ciclo. Cada vez que yo hago un pronóstico, eso me cuesta. Ya, ¿cómo lo puedo reducir? Pues si yo quiero que ese esté disponible 24/7, me va a marcar 24/7. Si yo solo quiero que esté disponible unas horas, pues me va a marcar solo unas horas. Tenemos que hacer la automatización para que esté así. Y como les decía, pues el reentrenamiento depende ya de la naturaleza del caso. Puede variar según el tipo de proyecto. Entonces, bueno, de este ejercicio, el costo dominante pues no es propiamente la tecnología, sino que pues también hay un costo asociado a la inferencia del cómputo. ¿Qué es inferencia? O sea, generar texto con un modelo de lenguaje es hacer una inferencia con un modelo de lenguaje, pero me lo cobran en tokens. Hacer una inferencia con un modelo de machine learning no me cobran en tokens, pero tiene un costo en cómputo. Y eso es importante considerar. El entrenamiento de modelos también es importante. Y, ojo, la persona que mantiene la solución, sea agente, sea automatización cognitiva, sea automatización regular o machine learning, siempre tiene que haber una persona que opere la solución, tiene que haber un humano que supervise. Es importante pues que tengamos en cuenta que acá está el primer pipeline desglosado que les mostré. Entonces, yo puedo tener una ingesta de información que puede ser 40 gigas de información al día, pero eso es igual a 1.2 teras al mes. Y ahí me cobran por almacenamiento. El almacenamiento, pues yo puedo decir, yo tengo un disco duro ahí local en mi organización conectado al servidor o en una nube como Google, Amazon. La transformación, entonces, ¿cuántas veces yo lo voy a correr al mes? Me cobran por hora de cómputo. Las variables, pues a medida que las variables del modelo crezcan, pues más costo de almacenamiento. Pocas horas, pues pueden ser caras dependiendo de la magnitud del modelo. Por ejemplo, un mito que existe y que yo veo mucho es como, no, que ya no hay que utilizar Cloud Code porque ya existen modelos que se pueden correr localmente. Pero, a ver, la realidad es que si yo quiero un modelo de lenguaje que corra localmente en los computadores que tenemos los humanos normales, ustedes y yo, si yo quiero correr un modelo como Opus o DeepSeek versión 4, que es muy bueno como Opus, un computadorcito así no me sirve. Necesito cómputo distribuido. Eso significa una operación de cómputo a gran escala que cuesta varios miles o decenas de miles de dólares al mes. Entonces uno no hace eso cuando uno tiene una operación pues chiquita. Uno puede tener en local modelos pequeños, pero un modelo pequeño pues va a ser menos inteligente. Entonces es un trade-off que uno puede hacer en ese caso. Entonces, hablando del cobro de las plataformas, entonces pueden cobrarles por asiento, por crédito, por ejecución, por token o por infraestructura. Por asiento, entonces, es importante que tengan en cuenta la página oficial de los precios, no blogs. Ustedes pueden consultar cualquier proveedor. Miren, si ustedes dicen, no, Alejandro, me gusta OpenAI, entonces OpenAI API Pricing. Y miren que yo acá puedo ir directamente a la página de OpenAI y tener los precios. Miren que por el modelo me dicen cuánto cuesta la entrada de 1.000.000 de tokens, cuánto cuesta el caché y cuánto cuesta la salida. Siempre para definir eso, pues vayan y busquen pues, en sitios web oficiales del proveedor. ¿Listo? Dos, pues con la fecha de consulta escrita al lado, eso es importante.
porque los precios cambian. Y si ustedes presupuestaron hoy y miraron dentro de un mes, es muy probable que ya hayan sacado un nuevo modelo y entonces hayan bajado de precio el que ustedes seleccionaron. 3, pues en una hoja aparte, separen las fórmulas para que cuando cambien, pues actualice la hoja y el modelo siga sirviendo, si yo cambio ese precio. 4, pues un responsable y una periodicidad. En las operaciones de proyectos de inteligencia artificial de la empresa, pues uno tiene que monitorear el OPEX de eso. Entonces tiene que haber un responsable, un doliente que esté monitoreando eso, si no, nos pasa lo de Uber. Llegó abril y se fueron todos los tokens y muy probablemente estaban haciendo cosas impresionantes, pero perdieron de vista estar monitoreando la forma en la que estaban quemando tokens. Ahorita, digamos que de eso se conversa mucho. Los modelos han mejorado mucho en temas de capacidad de razonamiento, hacen cosas increíbles. El costo del token ha disminuido, pero ahora cada vez que uno quiere hacer una tarea, consume más tokens. Entonces es contradictorio porque termina uno pagando más. Respecto a las plataformas, entonces, hablando de agentes, en Microsoft existe Copilot Studio. Es una plataforma para hacer agentes dentro del entorno Microsoft. En Google está el Google ADK, que es un framework de código para desplegar agentes y yo puedo desplegarlos en Vertex, que es la plataforma para AI en la nube de Google. Me cobran igual por la infraestructura del tiempo, o sea, qué tanto tiempo está disponible mi agente y los tokens. Y está N8N. Entonces, N8N les cobra por ejecuciones. ¿Cuáles creen que es más barato? N8N, dice David. Bueno, vamos a verlo. Entonces, empecemos con Copilot Studio, que es donde está la mayoría de empresas colombianas. ¿Sí? A nosotros, en nuestro caso, llegamos siempre y dicen, no, aquí solo Microsoft. Si quiere hacer un agente, a mí nada de 8N, nada de Microsoft, Copilot Studio. Entonces, Copilot Studio no cobra por persona, ellos cobran por créditos. Y un crédito no es precisamente un token. Ellos le venden a la empresa un paquete de 25.000 créditos que cuesta $200 mensuales. Y si el usuario o la empresa no se gastó eso, pues al mes siguiente se refrescan y los perdió. O pues pueden pagar por uso a 1 centavo el crédito. Pero pues miren la escalera, o sea, una respuesta clásica gasta un crédito. Una generativa, o sea, respuesta clásica es yo le respondo un texto plano ya preprogramado como me lo consultaban ahorita al principio de la sesión. Yo mando un mensaje fijo, yo no pongo a ningún modelo que lo genere. Eso me cuesta 1. Si ya pongo el modelo a generar la respuesta, me cuesta 2. Si yo quiero que mi agente, por medio de un rack, vaya y consulte información de mi SharePoint o algún documento, me cobran 10 créditos por consulta. Y si ya quiero que la gente opere de forma autónoma para tomar decisiones y estructurarlo en pasos, pues eso puede estar consumiendo entre 25, 30 créditos, ya dependiendo de la magnitud de los pasos. Entonces, un solo mensaje de un usuario puede costar entre 1 y más de 200 créditos, según cómo esté pues, construido el agente. Y acá pues está la decisión que más mueve un presupuesto de inteligencia artificial. No es el modelo, no es la arquitectura, sino el canal es bien importante. ¿Por qué? En el caso de Copilot Studio, si el tenant le da una licencia de Microsoft 365 de Copilot dentro de Teams o SharePoint, pues yo puedo pagar una licencia de Copilot, publicar mi agente en Teams de forma interna y ellos no me cobran créditos ahí. Pero si yo le hago mi Copilot, mi solución, y la publico ya de forma externa en mi página web o en WhatsApp, que la tienen que usar usuarios sin licencia, ahí sí me cobran el 100% de los créditos. En Copilot depende del canal. Vayámonos ahora a pensar entonces, pues Google, ¿no? Entonces, acá el punto de partida es distinto, ¿sí? Ellos le cobran a uno 4 elementos en la factura. Entonces, un usuario hace una pregunta, esa pregunta dispara la búsqueda vectorial, el multirag o multimodal que les explicaba al principio, y eso cuesta entre unos 50 y $6 por cada 1.000 consultas. Ya depende, porque esos son más costosos los embeddings de imágenes o los de video, los de texto. Entonces, los tokens del modelo son tarifados aparte. Los eventos de sesión y memoria, pues son 25 centavos por cada 1.000. O sea, contexto, lo que voy guardando. Y el runtime de la gente. Eso quiere decir cuánto se demoró la gente en segundos en ejecutar toda la tarea completa con los diferentes pasos. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo a tiempo, el tiempo de ese computador que tiene la gente operando, pues se traduce en costo energético y por eso nos cobran por hora.
Y pues, como les decía, estos 4 elementos son los que consolidan una factura si lo quiero hacer en Google. Pasando a la siguiente, entonces pensemos en N8N. N8N no les cobra a ustedes por cada paso. N8N les cobra por ejecuciones. Entonces, si vamos a N8N, ya les voy a mostrar acá el pricing. Miren que ellos les dicen, bueno, usted puede pagar una licencia Pro y yo le gestiono su servidor para que usted lo utilice, pero solamente le dejo hacer máximo un número determinado de ejecuciones. Entonces, hay diferentes órdenes. Esperemos que cargue y ya les muestro. Pero toda esta información es pública siempre de proveedores, por eso hagan el ejercicio de ir y consultar directamente allá. Miren que el starter me deja solamente hacer 5 ejecuciones concurrentes. Entonces, si yo tengo 5 flujos o 5 agentes, pues puedo correr los 5. Pero si tengo 10, solo me deja correr 5 al tiempo, si lo necesito. En el caso del Pro, miren que ya les da pues unos créditos de uso de IA, pero les da un número de ejecuciones consecutivas, hasta 20. Y miren que les deja máximo 50.000 ejecuciones al mes. Entonces, si yo tengo un agente en N8N, en el que voy a saber que tengo un flujo aproximado de 40.000, 50.000 conversaciones con ese agente, pues esta me puede servir. Pero si las gasto en el agente, no las voy a poder utilizar en las otras. Ya cuando uno mira a escala de Enterprise, entonces ya acá el costo es más costoso, es más costoso, valga la redundancia, pero ¿cómo varía? Entonces les muestro acá puntualmente. Según la tarifa está el precio mensual, el precio por ejecución. Entonces algo curioso es que cuesta más el business que el pro y el starter. ¿Por qué? Porque es que acá ya no es tanto por ejecuciones, sino que me da la posibilidad de meterle temas de ciberseguridad, control de versiones, ambientes separados. Entonces yo puedo tener un ambiente para la región Latinoamérica, o para la región Bogotá, la región Medellín. Eso es más de gobernanza. En una solución Enterprise, pues hay que tener gobernanza. Entonces acá el costo se sube, ya son 667 euros al mes. Entonces uno dice, "Uy, ya no es tan barato". Uno tiene que evaluarlo si para su proyecto se ajusta. Es tomar la decisión. No estoy satanizando. Estas soluciones pueden ser muy buenas, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta esta estructura de costos para decir cuál van a usar. Y en este caso, entonces, nosotros, pues ustedes me dirían, no, Alejandro, pero yo puedo desplegar en mi propio servidor mi N8N y no le pago licencia a nadie. Sí, digamos que es una buena estrategia, porque digamos que por ejecución ya no sube eso de forma escalada, sino que lo pueden mantener plano. Ya si le estoy metiendo millones de ejecuciones, de pronto necesito más espacio en el servidor porque estoy guardando más información, caché, demás. Pero pues aparece un costo nuevo y es, yo tengo que tener a alguien técnico que me gestione ese servidor, que se asegure que no se caiga, que tenga una base de datos, que tenga la seguridad. Entonces, o por un lado o por el otro tengo el costo. ¿Qué pasa? Si la empresa no tiene área de TI, no tiene capacidad tecnológica, pues paguen una licencia. Pero si la tiene, pueden evaluar la opción de hacer una versión alojada en su propio cómputo. Entonces, bueno, acá llegamos a lo que creo que es lo más importante que se puede llevar de este bloque, y es que cada arquitectura no tiene un monto, no tiene un solo monto distinto, tiene una forma distinta, ¿sí? El asistente, pues es un gasto operativo predecible, se aprueba fácil generalmente, el procesamiento documental es variable, pero está acotado por el volumen del proceso, y el pronóstico es inversión alta al principio y después mensualidad baja, porque puedo utilizar caché. El agente es variable sin techo. Ese es el problema. Los proyectos de agentes no se caen generalmente por el monto de lo que me cuesta una conversación, sino porque su forma de costo no encaja como con las organizaciones aprueban el presupuesto. Entonces, un gasto fijo se aprueba, pero un gasto variable sin techo, no. O sea, si yo voy a mi empresa, a la dirección, y digo, no, es que quiero montar un agente, pero no sé cuánto nos vaya a costar. Es decir, no, ninguna área financiera firma un rubro que no se sabe dónde termina una estimación. Y por eso la recomendación concreta es no lleven cuesta según el uso, sino lleven cuesta hasta X, y ese es el control que garantiza que no lo pase. Ese control es el tope de pasos del que hablamos hace unos minutos, y es una decisión más de arquitectura, ¿sí? Ahí no hay ningún truco de venta, sino como yo formulo la arquitectura para que la gente no aumente mucho su costo de operación.
Y otro tema importante son las tarifas. Por eso les decía, uno siempre tiene que informarse porque no son fijas. En el caso de Copilot, antes Copilot Studio pasaba la facturación por créditos, eso ya ocurrió, pero a partir del 1 de septiembre, los agentes que ustedes tengan desarrollados pierden su tarifa anterior, es decir, una comunicación de eso. Antes, por ejemplo, en Power Automate le daban a unos 5.000 créditos de licencia Power Automate Premium. ¿Qué es Power Automate? Imagínense como el N8N, pero en Microsoft. Y uno puede meter nodos, por ejemplo, para que si me llega un correo, lo lea un modelo de IA, o si me llega un documento, el modelo lo lea, lo extraiga información. Pero esos son nodos que son premium, porque consumen IA. Entonces, antes le daban a uno unos créditos gratis, y en noviembre, pues ya no. Ya eliminan esos créditos incluidos y le dicen a uno, págame un paquete de créditos mensuales. Por eso es importante estarse actualizando. Y bueno, les dejo el ejercicio ya de tarea, está muy bien detallado en el workbook. La idea del ejercicio es utilizar los 4 prompts que están ahí en el workbook. Permítanme un segundo, verifico acá. Entonces, acá en el workbook, ustedes van a ver que, bueno, acá está la explicación de esos tipos de arquetipos que vimos, de arquitecturas, y acá el ejercicio que les queda de tarea es hacer el diagnóstico. Entonces, con este prompt, cualquier IA, Gemini, Claude, ChatGPT, les van a hacer preguntas para pues, evaluar, hacer el dimensionamiento del modelo. Luego de eso van a encontrar un prompt que les ayuda a establecer los números en términos de consumo, una aproximación. Imagínense que es simular un usuario sintético técnico que los va a asistir en eso. Y pues ustedes saben que ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude tienen la capacidad de navegar en Internet e investigar esos precios. Luego, entonces, obtenemos los números, luego vemos la estructura, de cómo es la estructura de costos, y por último, pues sometemos ese número a estrés para evaluar diferentes tipos de simulación. La idea es que ustedes hagan ese ejercicio y después de hacer el ejercicio, acá les dejamos la calculadora. La calculadora es un HTML